nombre del Señor. Dios es bueno, Dios es maravilloso. ¿Cuántos creen que Dios es maravilloso? Amén. Dios es bueno, bueno, bueno. Gloria a Jesús. Vamos a estar de pie en esta hora. Vamos a orar para presentar la palabra en esta hora. Así que todo aquel que se pueda poner en pie. Padre, en tu presencia estamos. Te damos gloria. Te damos honra, Padre. Tú eres bueno, tu presencia está aquí en medio de nosotros, Señor. Te pedimos, Padre, que tu presencia siga hablando y ministrando a tu pueblo de manera especial. Gracias, Señor, por lo que ya hemos aprendido, Señor, en la escuela bíblica, a través, Señor, de lo que se ha hablado en cuanto a las misiones. En esta hora te pido que tu Espíritu Santo siga obrando y ministrando y bendiciendo a tu pueblo de manera especial y poderosa, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Antes de sentarse, vamos a leer lo que dice la palabra en Juan capítulo 4. El título de este mensaje es Mi comida. Amén. ¿A cuánto les gusta la comida? Amén. ¿A cuánto les gusta comer? Hay unos que les gusta comer mucho. Hay otros que comen menos. Pero todos necesitamos comer. Amén. Amén. Y el tema de hoy es mi comida. ¿Cuál es mi comida? Vamos a ver lo que Jesús nos dice en cuanto a cuál es nuestra comida. La palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 31 hasta el verso 34, dice: entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Amén. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Gloria al Señor. Pueden sentarse un momento. La palabra de Dios nos dice aquí, en el capítulo 4, que es un capítulo tremendo, es tremendo capítulo. Este es el capítulo donde Jesús tiene el encuentro con la mujer samaritana. Cuando usted va un poquito más hacia atrás, usted va a ver el momento en que Jesús se sienta a este pozo, en el pozo de Jacob, como a las 12 del mediodía. Y viene esta mujer samaritana a sacar agua. Jesús le dijo: dame de beber, y empiezan una conversación porque los judíos y los samaritanos no se hablan entre ellos, no tienden a tratarse entre ellos. Y dentro de esa conversación Jesús le abre los ojos a la mujer samaritana, les pone su vida, y la samaritana al final realiza que verdaderamente él era el Mesías, el Hijo de Dios. Y después de que la conversación termina, ella se va y vuelve a Samaria y comienza a hablar de ese hombre del cual ella conoció. Conocí a este hombre, me narró mi vida completa, ese es el Mesías. Y la palabra fue tan profunda en la mujer de esta samaritana que se convirtió en una misionera en ese momento, comenzando a llevar la palabra de Dios a los suyos. Cuando tú le llevas la palabra de Dios a los tuyos, tú te conviertes en un misionero. Un misionero no necesariamente tiene que viajar allí en los ares. Tú eres misionero en tu casa primeramente, porque tú llevas la palabra de Dios a los tuyos primeramente. Después de que ella se fue, es que entramos al verso 35, donde dice que los discípulos empezaron a decirle a Jesús que comiera. Le dijeron: come. Parece que había pasado un rato, era el mediodía, acuérdese, parece que no había almorzado. Y los discípulos, en su preocupación, le dicen: Rabí, come. Y Jesús les contesta: yo tengo una comida que vosotros no sabéis. Y aquí viene Jesús con una enseñanza, pero al principio los discípulos no entienden que esto es una enseñanza. Ellos entendieron de que aparentemente alguien le llevó algo de McDonald's a Jesús al mediodía y nadie se había enterado.
ellos empezaron a decirse en el verso 33, le habrán traído a alguien de comer. Y pensaron en algún momento que alguien le llevó comida a Jesús y que Jesús ya tenía esa comida para él. Pero entonces Jesús le tiene que contestar a ellos para que ellos entiendan lo que él está diciendo. Jesús le dice en el verso 34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Eso es lo que apremia en el momento en que Jesús está hablando. Esa es la prisa con la que Jesús estaba viviendo en ese momento. Jesús sabía que la voluntad del Padre era llevar la palabra de Dios, llevar la palabra de paz, la palabra que abriera los ojos de una generación que estaba ciega. Y Jesús lo hace ver como que esa necesidad de llevar la verdad, de hacer la voluntad del Padre, era su comida, era lo que lo saciaba. A veces nosotros pensamos que el ser bendecidos y saciados por Dios es recibir bendiciones de Dios, es recibir lo que necesito diariamente, es recibir el sustento de cada día, es mi trabajo, es mi casa, es mi carro, es tener lo que yo necesito. Eso es la bendición de Dios. Y si eso es bendición de Dios, si eso es parte de lo que del trato de Dios conmigo, Él me bendice, Él me regala, Él me da hasta que sobreabunda. Pero mi verdadero alimento es hacer la voluntad del Padre. Mi bendición es hacer la voluntad del Padre. Cuando usted se ha dado unas alteras, ¿cuánto se da unas alteras? Bueno, cuando usted tiene mucha hambre, usted a veces tiende hasta a comer de más. Tiende hasta a comer lo que no debiera haber comido. Porque usted tiene mucha hambre. Y cuando usted tiene mucha hambre, usted piensa que usted puede arrasar con 4 platos al mismo tiempo. Porque la reacción del cuerpo natural es así. Pero cuando usted ha comido bastante, usted se siente que es lleno, se siente saciado. Entonces a veces nosotros no nos sentimos llenos sirviéndole a Dios. A veces sirviéndole a Dios y aún viniendo a la iglesia, no nos sentimos saciados. Oímos la palabra y no nos sentimos saciados. A veces estamos en la casa y estamos cantando a Dios, pero a veces no nos sentimos saciados. ¿Por qué será que a veces no nos sentimos saciados? Porque no estamos haciendo la voluntad del Padre. Porque el hacer la voluntad de Dios es lo que me va a llenar a mí. Hacer la voluntad de Dios es lo que me va a saciar a mí verdaderamente. Yo puedo venir y adorar aquí. Yo puedo venir hasta dar el diezmo. Puedo venir y ser fiel creyente, fiel en la asistencia. Pero si no hago la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Decir, pero si esa es la voluntad del Padre. La voluntad del Padre va mucho más allá que venir a la iglesia. La voluntad del Padre es mucho más allá que simplemente dar una ofrenda. La voluntad del Padre es cumplir con el propósito de Dios en mi vida. Amén, amén, amén. Mucha gente ha pasado años sentados en una banca, en un asiento de la iglesia, sin hacer la voluntad de Dios y se sienten insatisfechos. Llega un día en su vida en que ellos como que se encuentran que no se han sentido realizados. Y este sentimiento le pasa a mucha gente que no le sirve a Dios también. Pasan los años y no se siente realizado. Yo conozco gente que cuando cumplieron los 30 años entraron en una crisis, porque cumplieron 30 años y empezaron a mirar hacia atrás y ay, yo no he hecho nada en la vida, ya yo tengo 30 años y no he hecho nada, siento que perdí mucho tiempo. Y verdaderamente muchos perdieron el tiempo. Hay muchos que llegan a los 40, llegan a los 50 y perdieron el tiempo en algunas, ¿verdad? Se desviaron un poco del propósito de Dios, se desenfocaron. Y muchos cuando llegan a cumplir estas edades comienzan a mirar hacia atrás en el tiempo y dicen, yo quisiera volver atrás. Si yo pudiera volver atrás, si yo no hubiese hecho aquello que yo hice. Estoy arrepentido de unas decisiones que he tomado. Pero hay una realidad que tenemos que enfrentar. Dios tiene el poder para volver atrás el tiempo, pero Dios no lo va a hacer. Dios tiene el poder para conceder todos esos deseos que tú quisieras tener en cuanto a revertir unos hechos que tú cometiste, unos errores que cometiste. Pero Dios no lo va a hacer. Dios
permite los errores que tú cometes para que aprendas de ellos. Dios no va a revertir los errores que cometiste. Dios los va a dejar ahí para que aprendas de ellos. Dios los va a dejar ahí para que madures y entiendas y puedas decirle a otros de las consecuencias de los errores que a veces cometemos. Pero a veces, cuando yo digo a esta gente, llegando a 30, o sea, por lo menos conozco gente que llegaron a 30 y entraron en una crisis. Yo conozco una persona que el día que cumplió 30 años, ese día estaba llorando, literalmente, llorando. Estaba llorando. Llegó a los 30 y lloró. En vez de estar contento porque era su cumpleaños, estaba llorando. No he hecho nada en esta vida. Está hablando de una persona que tiene su grado universitario, que está trabajando, pero llegó un sentimiento de momento de que no ha logrado nada en la vida. Llegó un sentimiento de que no se siente realizado o realizada. Y hay gente que viven así dentro de la casa de Dios. Hay gente que vive dentro de la casa de Dios frustrados porque han pasado los años y se siente que están en el mismo lugar. Porque han pasado los años y siente que están estancados. Y muchas veces ese sentimiento no llega a nuestra vida porque no hemos estado comiendo la comida que el Padre nos dio. Hay una comida que nos fue ofrecida. A veces pensamos que comer esa comida es solamente leer la palabra, oír las predicaciones, ir a los estudios bíblicos, estudiar un instituto bíblico, y a veces lo interpretamos como que eso es comer de la palabra, eso es alimentarse de Dios, y ciertamente lo es, pero el hacer la voluntad del Padre es lo más importante en nuestra alimentación. Yo puedo tener toda la teoría del mundo y tener 4 puntos en el instituto bíblico, puedo ser summa cum laude, magna cum laude, todos los cum laude que hay. Puedo tenerlos todos. Puedo tener una placa bien linda en mi casa. Puedo tenerla ahí en la pared. Pero si no hago la voluntad del Padre, de nada sirve. De nada sirve mi maestría, mis estudios. De nada sirve todos los logros académicos en esta vida si no ponemos en práctica lo que hemos aprendido. Cuando Jesús acaba de ministrar a esta mujer samaritana, y los discípulos vienen con esta cuestión de que come, ¿verdad? Porque usted tal vez le ha dicho a algún familiar en un momento dado que sabe que no ha comido y usted le dice, mira, come, que ya es hora. Deja de estar haciendo eso. O no necesariamente en relación a la comida. Usted puede tener a alguien que está trabajando todo el tiempo y no se está quieto y usted mismo le dice, cógete un descanso, cógete un break. ¿Verdad que usted lo ha hecho en algún momento? Tranquilo, hay tiempo, déjalo para después. Pero hay gente que usted la ve como que no puede estarse quieto y quieren terminar y no quieren hacer otra cosa hasta terminar lo que están haciendo. Ese tipo de, esa pasión que a veces mucha gente siente por hacer muchas cosas es la que el pueblo cristiano debe tener por hacer la voluntad de Dios. Ese deseo de hacer su voluntad, ese deseo de servirle y tratar de llegar a la plenitud de Cristo. Ese era el deseo que tenía Jesús en ese momento. Usted ve a un Jesús apasionado por las almas. Por eso cuando ellos le dicen a Jesús, ellos están preguntando los discípulos ¿qué comida le trajeron? ¿Qué le trajeron? ¿Qué Big Mac? ¿Dónde está el Big Mac que le trajeron a Jesús? Él dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Esto es bien importante. Que acabe su obra. ¿Cuántas veces hemos empezado algo y lo dejamos a mitad? Hermano, no hemos ni llegado a la mitad. Hay mucha gente que empiezan algo, empiezan un proyecto, se lanzan en una aventura. Y a la primera dificultad lo dejaron. O cuando vieron que los recursos parece que se iban a agotar, dijeron, no, yo voy a dejarlo aquí. Hay mucha gente que se queda a mitad del camino. Hay mucha gente que pudieron llegar lejos en la vida y no llegaron lejos porque se quedaron a mitad. Mucha gente empezó a estudiar y dejaron los estudios a mitad. Yo me acuerdo en mis tiempos, un poquito más antes que los de ahora, donde yo oía mucho de mis familiares
mi padre, mis tíos, oyendo de muchos amigos que decían que ya en high school se salieron en décimo, no terminaron la high school. Y oía de mucha gente que después, a los años, querían coger el examen para tener el cuarto año, como dicen ahí en Puerto Rico. Porque mucha gente no terminaron algo que debieron haber terminado. A veces nosotros ponemos excusas para no terminar lo que Dios puso en nuestras manos. Dios te ha puesto en un lugar, Dios te ha puesto en una posición, Dios te ha puesto en una situación muchas veces para que tú realices algo. Y es necesario que lo terminemos. ¿Por qué? Porque esa es mi comida. Cuando yo lo termino me siento saciado. Cuando yo lo termino me siento satisfecho de que pude lograr lo que Dios puso en mis manos. Por eso es que nosotros tenemos que oír bien claro lo que Jesús le está diciendo a la iglesia en este tiempo. Jesús continúa hablando en el verso 35. ¿No decís vosotros que aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Ahora Jesús está entrando más en serio en el asunto de lo que él está hablando. Ahora Jesús está entrando más de lleno en la comida de lo que Jesús quiere que ellos coman. Les está explicando mejor de qué se trata el asunto. Jesús le está diciendo: ustedes dicen faltan 4 meses para la siega, pero él dice: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Muchas veces nosotros, cuando recibimos el llamado de Dios, en vez de accionar inmediatamente, lo que hacemos es: lo dejo para después. Jesús le está diciendo a ellos: ustedes dicen que faltan 4 meses, hay que dejarlo para después. Todavía hay que esperar para eso. Jesús le está diciendo: el momento es ahora. Y para muchos en la iglesia el momento es ahora. Dile que está a tu lado: el momento es ahora. El momento es ahora. No es para después. No es para después. Dios nos está llamando en este tiempo, iglesia, para que nos movamos de una vez y por todas a hacer su voluntad. Para que nos movamos de una vez y por todas a alimentarnos con su comida y hagamos su voluntad. ¿Cuántas veces no hemos oído que los campos están blancos? ¿Cuántos mensajes no hemos oído diciendo de que la cosecha está ready? ¿Cuántas veces no hemos oído esta palabra? Estamos esperando que la cosecha llegue sin nosotros ir a recogerla. No puede ser así. Fíjate cómo Jesús les está diciendo que el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. ¿Cuántos han sembrado aquí? No sembramos. Ya hubo uno que sembró. A nosotros nos toca recoger. Porque Jesús nos está diciendo aquí que nosotros hemos entrado en sus labores. Ya uno sembró. Ya uno murió por nosotros. Ya uno hizo el trabajo pesado. Ya uno hizo lo mayor. Ahora a nosotros nos toca recoger. Solo tenemos que ir a recoger. Y la iglesia necesita recoger. Nosotros necesitamos recoger. Nosotros estamos acostumbrados a que todo esté ready. A que todos nos lo tengan ready. Nosotros, aquí, ¿quién ordeña vacas aquí para tomar leche? ¿Alguien ordeña vacas aquí? Antes había que hacerlo. Ahora no, nosotros vamos allá al supermercado, ya está ready, está frito y todo ready ya. Ya alguien hizo el trabajo por ti, tú solo tienes que pagar por ello. ¿Cuántas veces nosotros
en ese afán de quererlo todo rápido, hemos sido beneficiados por lo que han hecho otros. Usted no exprime chinas para tener jugo de china. Usted no tiene que criar abejas para tener miel de abeja. Ya no los tienen ready. La sociedad de hoy en día es una sociedad que está acostumbrada a que se lo tengan todo preparado. La sociedad y los adelantos han permitido que nosotros nos ahorremos unos trabajos que antes habían que hacer. Porque antes usted tenía que ir a la quebrada a lavar la ropa. ¿Cuántas lavaron ropa en la quebrada aquí? Ninguna. ¿Cómo va a ser? Ah, pues era mucho antes entonces. Ya habían lavadoras en aquel tiempo, qué bueno. Pero lo que me cuenta mi abuela y aquella generación era que tenían que ir a la quebrada con toda la ropa. Y allá tenían que lavar la ropa. Con una barra de Ajax, una barra azul Ajax que venía antes. Las que saben de lo que estoy hablando. Tenían que pasar ese trabajo, ahora no, ahora alguien te hace el trabajo. Hay un aparato que te hace el trabajo. Solo tienen que recoger. Y hay unos aparatos que te lavan los trastes. Es más, si usted no quiere cocinar, usted va a un restaurante y ya. Y nos llenamos, ¿verdad? Y nos saciamos. La sociedad hoy en día está acostumbrada a tenerlo todo cómodo, a quererlo todo cómodo. Y a veces esa comodidad nos tiene durmiendo. Esa comodidad nos tiene durmiendo porque estamos acostumbrados a que aún en la misma iglesia nos los tengan todos ready también. Que los estudios nos los tienen todos ready también. Que los tratados ya no los tienen ready también. O sea, estamos acostumbrados a que el internet nos tenga todos ready también. Muchos ministros y pastores que están buscando el internet haciendo un copy-paste para dar un mensaje y ya no buscar nada ni orar, sino vamos a dar un copy-paste y yo voy a tirarle este mensaje y el que reciba, que recibe, el que no quiera recibir, que no reciba. Así estamos. Estamos así. Viviendo cómodamente. Y en medio de esa comodidad en la que vive mucha gente, Satanás ha sido capaz de dormir a muchos. Ha sido capaz de confundir a muchos, olvidándonos de lo principal que es hacer la voluntad del Padre. Damos gloria a Dios por las comodidades que tenemos, por la tecnología, por los avances, por los recursos que tenemos, pero no podemos dejar de hacer la voluntad de Dios. Decíamos en la clase de cómo la tecnología hace que las compañías ya no tengan que tener hombres y ni mujeres para hacer los trabajos, porque ahora hay unos robots, unas tecnologías, unos avances que ahora hacen los trabajos que antes hacían muchos. Pero en la casa de Dios no puede pasar eso. Usted no va a querer un robot que venga aquí a predicarle la palabra, ¿verdad? Usted no va a querer ver un robot aquí. Dios, hay pastores que yo sé que parecen que son unos robots ahí. Usted no va a querer que venga alguien aquí a poner la mano a un robot, ponerle la mano así, ¿verdad? Para orar por usted. Tal vez el robot puede saberse la Biblia completamente. Puede tenerla completa memorizada. Usted puede pedirle un versículo y se lo va a dar. Tal vez le va a pedir una oración y ya tiene una oración grabada y puede hacer esa oración en ese momento. Pero Dios no va a obrar de esa forma. Amén, amén, amén. Porque la intención de Dios es que nosotros seamos los que hagamos la voluntad del Padre, amén, amén, y no que lo hagan las piedras. Dios no quiere que las piedras tengan que clamar a este mundo. Para eso está la iglesia de Dios. Para eso está la iglesia de Jesucristo. Hay gente que está esperando que las piedras sean las que clamen, pero Dios tiene un pueblo para que clame y lleve esta palabra y hagan como Jesús en el momento donde está el sol dándole y se atrevan a hablar a una samaritana que está necesitada. Se atrevan a llevar una palabra a aquella gente que la gente rechaza. Nosotros vamos y le llevamos esa palabra porque yo tengo el alimento para hacerlo. Gloria a Dios. Pero tengo que comer la comida que Él me ofrece. Yo no puedo depender de lo robótico de este mundo. No puedo depender de la tecnología de este mundo. No puedo depender de los avances. Porque antes de que todos esos avances llegaran, ya estaba la palabra de Dios. Amén, amén, amén. Y nada de eso es más poderoso que la palabra de Dios.
La palabra de Dios termina diciendo en este pensamiento, en el verso 39 hasta el 42, que muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Este es el efecto que ocurre, la consecuencia que ocurre cuando nosotros comemos la comida del Padre. Jesús le llevó la palabra a esta samaritana, y esta samaritana se convirtió en una misionera, una evangelista. Comenzó a llevar la palabra, comenzó a decirle a la gente, conozco a Cristo. Tal vez ella no conoce del Éxodo, del Génesis, no puede explicar la vida de Abraham, no puede explicar la vida de David, pero ella sabe que conoció a Cristo. Tal vez tú no puedes explicar teológicamente todos los conceptos de la palabra. Tal vez tú no te sabes la historia completa de muchos de estos personajes, pero tú conoces a Cristo. Amén, amén. Tú conoces lo que tú necesitas conocer. Gloria a Dios. Lo más importante es conocer la vida de Cristo y lo que Él fue capaz de hacer por nosotros. Amén, amén. Y reaccionar como esta samaritana. Esto es lo que, ¿tú sabes lo que está haciendo la samaritana? Comiendo de la comida que le dieron. Amén, amén. Ella recibió una palabra y ella entendió que su comida era hacer la voluntad del Padre. Y ella comenzó a declararle a todo el mundo quién era Jesús. Y el poder de Dios sobre esta mujer fue tan grande que mucha gente dijeron, ya creemos. No solamente por lo que tú dices, sino porque lo hemos visto haciendo cosas grandes en nuestras vidas. Jesús se quedó con ellos un par de días. Y todo fue como consecuencia de la palabra que una samaritana estaba llevando. A veces pensamos que ganarnos a uno solo no es mucho. Pero ese uno muchas veces, ese uno que te ganas, muchas veces es el que Dios va a usar para ganar multitudes. Ese uno que tú ganas, es el que muchas veces Dios va a usar para hacer milagros y prodigios. Tal vez no fuiste tú el que ganaste miles, pero tú te ganaste a uno que ganó miles. No nos fijemos en los números. Concentrémonos en comer la comida del Padre. La obra es de Él y Él hace como Él quiere. Y termino diciendo esto. Yo contesto una vez, creo. Quiero volver a recalcarlo para los que no lo han oído. De esta mujer que fue una campaña a predicar por 7 días. Hace muchos años atrás, una mujer. Fue invitada a predicar en un lugar por 7 días. Y el primer día hizo el llamado para salvación y nadie se convirtió. El segundo día volvió a hacer llamado para salvación y nadie se convirtió, nadie. Pasó el tercer, el cuarto, el quinto, llegó el sexto día, nadie se convirtía, nadie. Y el séptimo día se levantó tempranísimo a orar, en ayuno en ese día, clamando y pidiéndole a Dios, preguntándole a Dios qué pasaba, nada ocurría. Y ese séptimo día ella predicó la palabra, hizo el llamado. Y pasó un muchacho, solamente un muchacho de 12 años, un joven, que fue el único que pasó. Y fue el único que se convirtió en la campaña. Después de 7 días, después de tanto esfuerzo, después de tanta palabra que predicó, solo este muchacho fue el que aceptó a Cristo como Salvador. El nombre de ese muchacho era Billy Graham. Y el que conoce la historia de Billy Graham sabe lo expandido que fue su ministerio a nivel mundial. A veces creemos que las cosas que Dios hace a través de nosotros son pequeñas, muchas veces no son pequeñas. Son grandes porque son la comida del Padre. Estás haciendo la voluntad del Padre. Y si nosotros nos levantamos firmes, decididos a alimentarnos con la comida del Padre, que es hacer su voluntad, nada es pequeño en su camino. Ponte en pie.